Visualiza un mundo en el que las leyendas se vuelven realidad y donde civilizaciones ancestrales, más allá de lo narrado en nuestros libros de historia, emergen desde el abismo del olvido. Bajo nuestros pies, nuestro vasto planeta oculta secretos que trascienden nuestra comprensión superficial. Aunque los humanos habitamos en la superficie, el interior de la Tierra es comparable a un queso gruyère, con cavidades enormes que podrían albergar civilizaciones completas, ciudades avanzadas y continentes repletos de tecnología. Estas vastas cavernas están interconectadas por un laberinto de túneles, a menudo referido como la Red de Agartha, hogar de un sinfín de razas y civilizaciones que han permanecido ocultas, incluso, a la vista de organizaciones intergalácticas. Curiosamente, se dice que los polos terrestres son puntos de acceso a estas ciudades subterráneas. Según ello, esta es la razón por la que estas áreas están militarizadas y restringidas, no porque escondan simplemente un paisaje helado, sino porque marcan la entrada a estos dominios intraterrenos. Imagina que nuestro planeta, con su forma toroidal, alberga aberturas en ambos polos, puertas de entrada a estas misteriosas ciudades. Estas zonas prohibidas no son meramente territorio humano, sino de estas civilizaciones intraterrenas, con sus propias normativas y reglas. Su vastedad podría ser tan extensa, o incluso más, de lo que nosotros, en nuestra existencia superficial, podríamos siquiera concebir. Prepárate para adentrarte en un viaje épico, a través de tierras sumergidas y ciudades ocultas, donde lo imposible se convierte en realidad. Descubre los enigmas de la Atlántida, la magia de Lemuria y el legado oculto de los agartianos. Esta es la increíble odisea de los misterios de Agartha. En el vasto tejido del cosmos, donde las estrellas centellean como diamantes en el manto infinito del cielo, emerge una voz que trasciende el tiempo, el espacio y nuestra comprensión terrenal. Es Baru-de-Erra. Un ser proveniente de las estrellas de las Pléyades, nos extiende una mano a través de la inmensidad del universo, ofreciendo relatos de mundos lejanos y civilizaciones olvidadas. Su historia, profundamente enraizada en la sabiduría de las estrellas, es un recordatorio conmovedor de que no estamos solos y que nuestro pequeño planeta es solo un punto en el vasto tapiz del cosmos. Imagina un tiempo antes del gran diluvio, cuando Tiamat brillaba en el firmamento, siendo aclamada como la luna. A lo lejos, Saturno se alza majestuoso con sus cuernos, aún sin anillos. Tú te encuentras en una tierra cubierta de densos bosques, una atmósfera que recuerda a las historias de Tolkien en El Señor de los Anillos y El Hobbit. Vastas planicies, ahora engullidas por las aguas, se extendían ante ti. El mundo, repleto de lagos y escasos mares, te invita a recorrerlo a pie, aunque te llevaría años. Esas tierras misteriosas, que una vez conociste, ahora duermen bajo las olas. En ese entonces, Atlántida y Lemuria eran las grandes potencias del oeste y el occidente, constantemente en conflicto. Pero, recuerda, no eran las únicas. Antes de ellas, innumerables civilizaciones nacieron, prosperaron y eventualmente desaparecieron. Ese conocimiento, tan vital, se ha desvanecido en el viento del tiempo. Hoy, muchos cuestionan la existencia de Atlántida y Lemuria, y aún menos recuerdan lo que precedió a estas naciones. A lo largo de 400 millones de años, civilizaciones avanzadas florecieron, cada una con sus propias tecnologías, sabios y muchas con conexiones más allá de las estrellas. Para ti, Atlántida no es solo un continente. Es una cultura vibrante, un modo de vida, cuyo corazón yace en la ciudad capital situada en Apalachia, ahora sumergida en el Atlántico Norte. Desde las montañas Apalache en los Estados Unidos hasta las Bahamas, dentro del Triángulo de las Bermudas, y más allá, Atlántida dejó su marca en lugares como el norte de Irak, el Mediterráneo, y hasta en Machu Picchu y Tiahuanaco. Por otro lado, Lemuria, también conocida como Mu, se asoma en el lado opuesto del globo.
Contrario a la creencia popular, no es un continente sino una civilización, con Mu, siendo su capital, fundada por Taygeta en el ya desaparecido continente de Oceanía. Esta tierra era un refugio, incluso para aquellos que escapaban de la opresión de Atlántida. Hoy, el legado de 5 continentes se ha perdido en las profundidades: Apalachia, Fennoscandia, Oceana, Tirangia y Beringia. Pero luego, la tragedia. La gran guerra de Tiamat sumerge todo. La desolación es palpable y el dolor inmenso. A pesar de todo, los supervivientes de Lemuria encuentran refugio en lugares que ahora llamamos América del Norte, América del Sur y Japón. Perseguidos, algunos encuentran santuario en las cavernas bajo el monte Shaste. Los remanentes de Atlántida, por su parte, buscan seguridad en las tierras altas, en lugares como Irlanda y Escocia, y con el tiempo, sus descendientes serían reconocidos como celtas. Ahora, imagina, ¿cuántas historias y secretos aún esperan ser descubiertos por ti? ¿Te has preguntado si los supervivientes de Lemuria son taigeteanos? Según Sbarú, son una mezcla de taigeteanos con Homo atlantis, fruto de una manipulación genética llevada a cabo por los reptiles atlantes sobre los humanos lirianos con oscuros propósitos. La mayoría eran Homo atlantis, pero también habían taigeteanos. Quizás te cuestiones sobre la idea de manipulación genética y Sbarú te aclara. Para que un cambio genético persista, el ser manipulado debe ser aislado de su conexión con la fuente original. Por eso la humanidad se mantiene en un estado de baja vibración. Los agartianos, descendientes de Lemuria, poseían una tecnología sorprendente. Después de la gran inundación, usaron sus conocimientos para construir una avanzada civilización subterránea que se expandió por todo el mundo. Quizás hayas oído hablar de la majestuosa ciudad de Chambala, ubicada en las profundidades del desierto de Gobi. Su contraparte, Chambala Menor, guarda sus secretos en el Himalaya. La apariencia de los agartianos puede intrigarte, su piel es muy pálida, con cabello a juego, aunque hay variedades entre ellos. Algunos incluso tienen orejas en punta, y se les conoce como vulcanos. La mayoría son benévolos, pero como en cualquier sociedad, hay conflictos y desafíos. Los reptilianos, por ejemplo, han invadido algunas áreas de Agartha. Te preguntas, ¿están en contacto con los humanos de la superficie? Según Sbarú, están involucrados, pero la profundidad de ese vínculo es algo que aún se desconoce. A medida que nos adentramos en el majestuoso universo de Sbarú de Erra y sus relatos de civilizaciones estelares, encontramos un eco familiar en las voces de aquellos que, en nuestro propio mundo, han compartido experiencias similares. Entre estas voces, resalta la de Cory Good. En una entrevista íntima con David Wilcock, Cory desvela sus propias interacciones con seres más allá de nuestro entendimiento, trazando paralelismos asombrosos con las narraciones de Sbarú. Aunque el mundo está repleto de testimonios de aquellos que afirman haber sido contactados por seres extraterrestres, la historia de Cory Good destaca en particular. Sus experiencias, especialmente durante su servicio en Milab, lo colocan en una posición única. Él habla de su contacto con los agartianos y de su visita a Agartha, describiendo a estos seres con una precisión que refleja asombrosamente las palabras de Sbarú. Desde las tonalidades de cabello, que varían desde el blanco puro hasta el oscuro ébano, hasta detalles más sutiles, las narraciones de God y Sbarú parecen entrelazarse, proporcionando una perspectiva más amplia y fascinante de estos seres misteriosos. Para profundizar en las vivencias de Cory Good con los agartianos, te invitamos a visitar su página web oficial. Encontrarás detalles más extensos de sus encuentros y relatos. Bajo el manto de una noche salpicada de estrellas, al elevar la mirada hacia el vasto cielo, nos percatamos de la magnificencia y el misterio del cosmos que nos acoge.
Somos privilegiados al poder acceder a la preciosa sabiduría compartida por Svaru de Erra, un ser de otro mundo. Las vivencias descritas por contactados como Cory Good trascienden simples anécdotas, son resonancias del universo, recordatorios de nuestra profunda conexión con lo inmenso e inmortal. En esos instantes de profunda contemplación, cuando te sientes insignificante ante el inmenso universo, pero al mismo tiempo conectado con cada estrella, cada galaxia, cada entidad, recuerda, hay seres en la vastedad del espacio que, al mirar sus cielos, se cuestionan acerca de nosotros, tal como nosotros lo hacemos sobre ellos. Dentro de ti, hay un océano de posibilidades, un fuego ardiente de curiosidad y un corazón que late al ritmo del cosmos. Aunque a veces puedas sentirte perdido en la vastedad del espacio, nunca estás solo. Tu esencia es tan antigua como las estrellas y tu espíritu resuena con las voces de aquellos que han cruzado las barreras del tiempo y el espacio para conectarse con nosotros. No es solo sobre seres de otras galaxias, es sobre el reconocimiento de nuestra propia grandeza, nuestra capacidad de amar, de soñar y de buscar. Al abrazar estas historias, también abrazas una parte esencial de ti mismo, una parte que anhela conocer y ser conocida, que desea unirse y ser parte de la gran danza cósmica. Así que, al sumergirte en estas narraciones, deja que tu corazón se llene de asombro y esperanza. Porque, en este inmenso y mágico universo, cada uno de nosotros es un portador de luz, un faro de amor y un testigo de maravillas inimaginables. Recuerda siempre que eres una estrella brillando con fuerza en el firmamento de la vida. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de Svaru Oficial, Arien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de aprendizaje. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirte a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.